Bienvenidos a este vídeo donde voy a estar respondiendo las preguntas básicas que las personas suelen hacerme por redes o de manera privada sobre el mundo de la aromaterapia, de los aceites esenciales. Para ello he reunido algunas de las dudas que me hacen llegar las personas sobre este tema y en las que veo dos puntos básicos en común. El primero de ellos es el desconocimiento básicamente de qué es un aceite esencial o ideas un poco confusas sobre qué es un aceite esencial, sobre qué es aromaterapia. Y el segundo punto en común es la curiosidad que tienen las personas sobre este mundo, sobre cómo pueden usar un aceite esencial, sobre cómo puede ayudarlos, cómo pueden incorporar esto a sus rutinas diarias. Pues bien, quiero empezar diciéndoos que yo llevo 2 años en aromaterapia, soy socia de marca de Young Living. En este tiempo pues he investigado sobre esto, me he estado formando como aromaterapeuta para mi uso personal, porque me encantan los aceites esenciales. Cada día descubro más usos sobre ellos y es maravilloso. Y también para informar a personas que como vosotros sentís curiosidad por esto, queréis incorporarlo a vuestras vidas, pero no sabéis exactamente cómo. Una de las cosas que noto también en las personas que se acercan a mí a preguntar es que tienen esta sensación de atracción por lo natural, por las plantas medicinales, por las terapias alternativas. Todo ello son puntos en común que yo también tengo, yo también tenía en un principio y que me ha llevado a descubrir pues los aceites esenciales y la terapia, la aromaterapia. Si tú eres una de estas personas que sientes curiosidad por esto, por crear en tu vida personal y en tu hogar un ambiente muchísimo más sano, más orgánico y más equilibrado, quédate en este vídeo porque estoy segura de que te vas a sorprender. Te vas a sorprender sobre qué es esto en el fondo y cómo puede ayudarte en tu día a día. Y empezamos entonces. La primerísima pregunta, la duda general que soléis tener es básicamente ¿qué es un aceite esencial? ¿Qué son los aceites esenciales? ¿Qué es esta cosa? Hay mucha confusión sobre este tema porque incluso hay personas que confunden aceites esenciales con aceites vegetales, aceites orgánicos de otro tipo. Pero, básicamente, un aceite esencial, en términos puramente prácticos, es un compuesto concentrado extraído de plantas aromáticas, de plantas medicinales, para capturar todos los beneficios de esa planta. Esto de la aromaterapia no es algo moderno que se haya descubierto actualmente o hace pocos años, sino que lleva mejorando vidas desde hace cientos y cientos de años. Y aún a día de hoy se siguen descubriendo nuevos usos y nuevos beneficios de estos aceites. Por eso es importante entender que no es un mundo cerrado en el que todo esté descubierto ya, en el que no haya más posibilidades, sino que a día de hoy compañías como Young Living siguen investigando, siguen centrándose en nuevos conceptos de la aromaterapia, que esto es algo que existe en la naturaleza desde hace muchísimos años y que sigue ahí para ti, para que puedas descubrirlo, para que puedas integrarlo en tu vida y para que puedas realmente conseguir un mayor grado de salud y bienestar. ¿Qué es lo importante en todo esto? Pues que cada planta, cada semilla tiene unos beneficios propios intrínsecos a ella misma. Tiene una serie de características propias inherentes a su naturaleza. Y esas propiedades precisamente son las que pueden impactar directamente en nosotros de una manera altamente positiva y real. Por poneros un ejemplo, habréis escuchado muchas veces que el eucalipto, la planta del eucalipto, puede ayudarte con tus procesos gripales, con tus catarros. Hacer vaos de eucalipto puede ayudarte a conseguir respirar un poco mejor, a deshacerte de toda esa mucosidad. Pues eso es una parte de la aromaterapia. O la manzanilla, por ejemplo. ¿Por qué las infusiones de manzanilla ayudan a calmar tu estómago? ¿Por qué de forma casi natural, cuando nos sentimos un poco mal de la tripa, de la barriga, instintivamente decimos, voy a hacerme una infusión de manzanilla? Pues es que cada una de esas plantas que he mencionado, estas dos hay muchísimas, muchísimas más, tienen sus propiedades intrínsecas y tienen sus beneficios que pueden impactar en ti, en tu organismo, en tu cuerpo, en tu bienestar, en tu salud física y emocional. Yo recuerdo en mi casa, mis abuelas, por ejemplo, a mi madre, mis tías, que hacían esto de una forma natural. Eran esos remedios que ellas usaban con las plantas que tenían en su entorno
para hacernos la vida más fácil, para ayudarnos a mejorar en algún sentido. Pues desde hace bastantes años ya contamos con la suerte de poder tener esas propiedades de estas plantas en aceites esenciales, en estos botecitos que vemos aquí. Están concentradas todas esas propiedades que os he estado explicando de estas plantas y de muchísimas más. Estos aceites esenciales guardan todas esas propiedades intactas, puras, sin adulterar y preparados para que los puedas usar sin la necesidad de tú tener que plantar esa planta, esperar a que crezca, destilarla al vapor o prensarla en frío, etc., para que puedas aprovechar sus beneficios. Quiero aclarar aquí que os estoy hablando de los aceites esenciales de Young Living, que son los más puros del mercado, y no porque lo diga yo, sino porque hay estudios sobre ello. Quiero aclarar aquí que la marca de la que yo os estoy hablando es Young Living, la compañía con la que yo trabajo, y los aceites que consumo son aceites de Young Living, y todo lo que hablo y te explico es sobre estos aceites. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de tú consumir un aceite esencial tienes que asegurarte muy bien de dónde sale, de dónde proviene ese aceite, cómo se produce, desde la semilla, desde las tierras donde es plantada esa semilla, y todo el proceso posterior laborioso y paciente hasta que ese aceite esencial llega a tu casa en un botecito como este. Y yo personalmente conozco todo este proceso, cómo se hace todo esto en esta compañía, y es algo maravilloso y especial el trato que dan a todo este trabajo. Tanto que son la única compañía que a día de hoy cuenta con un sello de calidad llamado Seed to Seal, que asegura la pureza de los aceites esenciales, como os decía, desde la semilla hasta que llega a tu casa, todo ese proceso que hay en medio. La verdad es que la historia de esta compañía es emocionante, cómo su fundador Gary Young sabía del poder enorme de estas plantas y cómo luchó para que a día de hoy tú, por ejemplo, o yo, podamos tener una lavanda en nuestra casa, y cómo logró derribar muchísimos preconceptos y prejuicios que había contra un hombre americano como él, que se estaba introduciendo en un mundo que hasta entonces se venía desarrollando en un ámbito muy distinto, como por ejemplo los destiladores franceses, un círculo muy cerrado, o como por ejemplo consiguió que un país como Omán le diese la oportunidad, confiase en él para llevar al mundo el aceite esencial del incienso sagrado, que era un árbol que únicamente se producía su aceite en este país, en Omán. La verdad es que es maravillosa la historia de esta compañía, la historia de su fundador. Es saber que a día de hoy existen compañías como esta, que van más allá del consumismo habitual y que realmente se preocupan por todo este proceso de elaboración y por entregarte a ti un producto final puro 100%. Y vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta que me suele llegar es: ¿qué es aromaterapia? ¿Qué involucra todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué se hace en aromaterapia? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo yo puedo usar aromaterapia? ¿Cómo uso la aromaterapia en mi día a día? Vale, pues como su propia palabra dice, es una terapia basada en el aroma. El sentido del olfato es un sentido súper poderoso que yo veo que está como un poco olvidado, que no prestamos demasiada atención a este sentido nuestro, como por ejemplo la vista o el oído. Pero es un sentido que está ahí y que está por algo que nos puede beneficiar en muchísimos aspectos. El olfato nos puede avisar de un peligro, por ejemplo, de una comida que esté en mal estado, de un escape de gas, y a la vez es el sentido que se usa en la aromaterapia pura basada en los aromas. ¿Por qué funciona esto? Cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros respiramos un aroma, un tanto por cien de esas partículas van a parar directamente a una parte de nuestro cerebro, que es donde se gestionan las emociones. Fijaos esto, lo poderoso y maravilloso que es. Digamos que ahí es donde se gestiona nuestra parte emocional, la parte con la que nosotros nos enfrentamos a nuestros enfados, a nuestras alegrías, a nuestras frustraciones, a nuestro modo de ver la vida en general. Esta es la manera con la que nosotros sentimos el mundo en el que vivimos. Entonces, cada uno de estos aceites esenciales, he traído aquí alguna muestra de ellos para que podáis ver. Estos son los diferentes frascos que tiene Young Living. El frasco de 15 mililitros, que es este, por ejemplo, y el de 5 mililitros.
En cada uno de estos botecitos vienen esas propiedades que os hablaba en un principio de cada planta. Esta es la lavanda. La lavanda es uno de mis aceites favoritos. Me beneficia muchísimo, tanto en el plano físico como en el plano emocional. Simplemente con oler, con abrir tu frasco de lavanda, y hacer unas inhalaciones profundas y conscientes. Estas partículas de este aceite esencial están entrando en tu organismo, están entrando en ti y van a tener un efecto. En este caso, un efecto relajante, un efecto calmante del sistema nervioso central. Todos los aceites esenciales en general afectan a nuestro sistema nervioso central y cada uno con sus propiedades. Imaginaos los beneficios y las propiedades múltiples que podemos encontrar en todos estos botecitos. No recuerdo exactamente cuántos aceites esenciales puede haber en Young Living, pero muchos y muy variados. Este, por ejemplo, como la lavanda o el árbol de té, son aceites esenciales individuales, o sea, están simplemente destilados o hechos, fabricados de una sola planta. El árbol de té, pues de la planta del árbol de té, y la lavanda, pues de la planta de la lavanda. Hay aceites que son mezclas de aceites esenciales, como el Sacred Mountain, que es mi tótem aromático, y que en este caso es una mezcla de varios aceites. Y puedes encontrar también aceites de la gama Plus, que son estos, de 5 mililitros de la etiqueta blanca. Esa es, digamos, la diferencia visual de los de la gama Plus. Estos son aceites que puedes ingerir. Por eso os decía un poquito antes que solo os estoy hablando de los aceites de Young Living, porque esta compañía ha tenido la maravillosa idea de hacer toda una serie de aceites esenciales para cocina, para ingerir. Y son súper seguros porque están preparados para ello. Este es el de romero y este es el de mandarina. Hay todo un recetario en el que puedes usar los aceites esenciales, que aparte de su sabor te estás beneficiando también de estas propiedades intrínsecas de cada planta. La mandarina, por ejemplo, todos los cítricos vibran en la energía de la alegría. A los niños les encanta, y a adultos evidentemente. Entonces, toda esta breve explicación que he intentado daros de la mejor manera posible es para que veáis la infinidad de posibilidades que hay dentro de la aromaterapia. Esta es una explicación teórica, pero evidente la mejor manera en la que tú puedes entender qué es aromaterapia es empezando a usar los aceites esenciales. Es muy fácil. La tercera pregunta que veo común a estas dudas que me suelen llegar es ¿qué aceite me compro? Esa fue también una duda mía al principio. Yo quería empezar en esto de la aromaterapia, no sabía exactamente lo que era, no sabía exactamente lo que me podía beneficiar, pero había algo que me llamaba muchísimo la atención y que yo quería investigar, que yo quería probar a ver qué era esto. Mi recomendación, y es algo personal, es empezar por la lavanda. La lavanda es un aceite esencial que a mí me abrió las puertas de la aromaterapia, como digo muchísimas veces, y es que no encuentro una forma mejor de explicar qué ha sido para mí la lavanda. Y tengo que decir que cuando yo olí el aceite esencial de lavanda por primera vez, no me gustó demasiado. Y esto es algo que suele pasar con los aceites esenciales, pues porque estamos tan acostumbrados, tan tristemente acostumbrados, a oler fragancias químicas, aromas químicos que no tienen nada que ver con las fragancias naturales de la propia planta. Es decir, yo nunca había olido una planta de lavanda, por ejemplo. Nunca he estado en un campo de lavanda, nunca había olido la lavanda pura 100%. Había tenido en mi casa pues a lo mejor algún típico ambientador de lavanda, pero no tiene nada que ver. O sea, os digo ya de entrada que vais a tener una experiencia súper única cuando empecéis realmente a oler el aroma real de las plantas, el aroma real que te trae un aceite esencial. Es como una desintoxicación olfativa que te va a abrir un mundo de posibilidades y que te va a hacer sentir, madre mía, qué intoxicada estaba con todos estos productos químicos que tengo en mi día a día, infectándome, intoxicándome. O, por ejemplo, este pequeño botecito que veis aquí es el incienso sagrado.
Tengo algún vídeo hablando del incienso sagrado porque es una historia maravillosa. Este aceite no tiene absolutamente nada que ver con el incienso que podéis estar oliendo en las típicas barras de incienso, en los quemadores de incienso, en las iglesias, el incienso de las iglesias, el incienso de tu clase de yoga, en muchos sitios que se coloca este aroma incienso que no tiene absolutamente nada que ver. Este es muchísimo más suave, es muchísimo más profundo, tiene muchísimo más cuerpo y no molesta. No es un aroma molesto, no es un aroma invasivo. Ningún aceite esencial es un aroma invasivo. Tengo que decir que hay una cosa muy curiosa que pasa dentro de la aromaterapia a personas que como yo o otras compañeras mías o otras clientas, que a veces te compras un aceite, lo hueles, no te huele bien ese olor, no te acaba de convencer y como que lo dejas apartado. Lo dejas una temporada ahí apartado y no lo usas. Pero pasa, curiosamente, que van pasando los días o las semanas y de repente te acuerdas de ese aceite. Te acuerdas de cuando lo oliste y que no te gustó y quieres volver a olerlo. De repente abres ese botecito, lo hueles y no te huele ya como la primera vez. No tienes esa sensación de rechazo, a lo mejor como la primera vez. Entonces yo creo que es un proceso también esto de los aromas y la aromaterapia. Es un proceso en el que tu cuerpo, tu organismo va acostumbrándose a estos olores, a estos aromas, a esta terapia, en definitiva. Todos somos distintos, todas las personas somos distintas, nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras ante un mismo estímulo y eso es lo maravilloso que puedes encontrar aquí. No hay reglas establecidas, no hay normas por las que un aceite tenga que gustarte o no. Conozco gente que el aceite de la lavanda no acaba de entrarles, no acaba de gustarles. Y en mi caso, por ejemplo, es mi aceite favorito. Puede ocurrir también que tú te compres un aceite, que lo huelas, que puedas distinguir algún aroma u otro, que lo vuelvas a oler días más tarde y consigas profundizar en ese aroma, consigas encontrarle otros matices. Esto es que tu nariz se está acostumbrando, que tu olfato, tu sentido del olfato, se está acostumbrando nuevamente a distinguir entre estos olores naturales. Cuanto más practiques la aromaterapia, más vas a ser capaz de distinguirlos. Y poco a poco, de manera instintiva, tú sabrás qué aceite te viene bien hoy para superar tu estrés, qué aceite te viene bien para conseguir dormir, qué aceite te viene bien en un día que puedas estar triste sin ningún motivo para volver a animarte, para volver a activarte, etc. Hay muchísimo detrás de la aromaterapia. Entonces, ¿qué aceite recomendarte? Esa era la pregunta. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es adquirir un kit de inicio. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás comprando un kit de inicio, estás comprándote un difusor de aceites esenciales con un pack de 11 aceites esenciales que van a llegar a tu casa para que tú puedas ir poco a poco haciendo toda esta experiencia que te he contado ahora y puedas descubrir las propiedades de cada uno. Aparte, con este pack y este kit, te estaré enviando también información botánica de los aceites, información sobre todo y súper importante de cómo incorporar estos aceites en tu día a día, de para qué sirve cada aceite, cómo puedes usar ese aceite, cuáles son las características, cómo puedes usarlo, en qué te puede beneficiar. Aparte, podrás tener acceso a grupos privados de formación y consulta, que esto es para mí súper importante. Tener un grupo en el que tú puedas preguntar tus inquietudes, tus dudas, puedas contar incluso tus experiencias en las que te estaremos respondiendo e informándote básicamente de cualquier cosa que quieras saber sobre los aceites. Y un difusor es muy fácil de usar. Aseguraros siempre, por favor, que vuestro difusor sea de un material de plástico quirúrgico. De lo contrario, podría estar intoxicándoos más que beneficiándoos. ¿Cómo funciona un difusor? Pues es muy sencillo. Aquí dentro pues echas agua. Siempre todos traen una marquita de máximo de agua. Echas tu agua, echas unas gotas de aceite esencial, el aceite de lavanda, por ejemplo. Echáis unas gotitas. ¿Cuántas? 5, 6, 7,
8 depende la capacidad del tanque del difusor y depende de la intensidad que tú quieras conseguir. Vete probando, no hay ningún problema, no pasa nada. Cierras tu difusor, enchufas el cable conector y todos tienen unos botoncitos de encendido. Este tiene intensidad de luz. Este tiene varias luces distintas que se encenderán en tu difusor. Puedes ir cambiándolas, variando la intensidad de luz. Y el difusor infantil del búho, que yo lo tengo para mi hija y es maravilloso, tiene también sonidos, y sonidos calmantes que les ayudan un montón a relajarse y a calmarse. Y simplemente lo pones a funcionar. Lo pones a funcionar, lo dejas ahí en el nivel de intensidad que tú quieras y verás que el ambiente de esa estancia inmediatamente cambia de vibra, es algo mágico y maravilloso. Espero haberte ayudado en algo, espero haberte disipado algunas dudas sobre este tema y te animo a que descubras qué es aromaterapia y en qué puede beneficiarte. En la descripción te dejaré cómo puedes contactarme para cualquier duda, por si quieres empezar en este mundo de la aromaterapia, por si quieres adquirir tu kit, algún aceite, etc. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.